Hola, ¿qué tal, compañeros? Mediadora Beatriz Hernández Viciconti, nos da gusto saludarlos a través de la distancia. Como producto de la experiencia formativa Contenidos Básicos de Lenguaje y Literatura, les presentaremos a manera de resumen la retroalimentación de lo analizado a través del ciclo. Los integrantes del equipo son Ticed Hernández, Dulce Jazmín, Candelaria Guzmán Hernández, Clara Hernández. y una servidora, Dalia Guadalupe. Lengua, lenguaje, habla, dialecto y su contexto en la cultura. El lenguaje es un instrumento de comunicación que contiene un conjunto de sonidos, señales o signos a través del cual el ser humano manifiesta lo que piensa o siente. Algunos ejemplos son lenguaje de señas, oral o escrito, la lengua, entre otros. La lengua es un código de comunicación lingüística regido por un conjunto de normas o reglas que se adquiere de manera innata y que son propios de un pueblo, comunidad o región. Este se adquiere de acuerdo al contexto social y cultural. Una variante de la lengua es la literacidad, la cual se refiere a las diferentes formas de usar la lengua y otorgarle sentido tanto al habla como a la escritura. El habla es el mensaje que se quiere expresar, es decir, la expresión individual del hablante. El dialecto es la modificación a la lengua que realizan y hablan los habitantes de una región o pueblo. Tanto el idioma, la lengua, el habla y el dialecto se derivan del lenguaje, pues son forma de comunicación y expresión. Sin lenguaje no se deriva ninguna de las otras. En Martínez de la Torre existen las siguientes expresiones lingüísticas. Voy a mi abuelito, que quiere decir voy con mi abuelito o a casa de mi abuelito. Paso máquina es una frase que se utiliza para denotar sorpresa. Barro, ella no es mi novia, significa negación fuerte. No, ella no es mi novia. Prácticas sociales del lenguaje, lengua hablada y lengua escrita. ¿Qué son? Las prácticas sociales de uso del lenguaje son los modos de interactuar a través de los textos con otras personas o bien con los textos mismos. Es decir, son actividades que hacemos con el lenguaje en nuestra vida diaria en la sociedad. Estas se realizan de forma natural. Algunos ejemplos son hablar sobre la televisión, interactuar o leer artículos en redes sociales, leer cuentos, escribir una carta, leer el periódico, entre otros. Las prácticas sociales del lenguaje en el contexto escolar. Su función en la escuela es preparar a los niños para enfrentar un mundo en constante cambio, es decir, su realidad y su futuro. Ayudan al estudiante a comprender su cultura y su entorno. Le ayuda a comprender que tiene sentido trabajar en la escuela, ya que la manera en que trabaje su lenguaje dentro de esta va a trascender y lo aplicará en su vida. Son la base para delimitar los contenidos de los programas de estudio, es decir, son el objeto de enseñanza. El papel del docente es de vital importancia para el mejoramiento del proceso educativo. Podemos generar nuevas destrezas, habilidades, estrategias y actividades auténticas. Algo importante es que como docentes siempre debemos de estar actualizados y al día, ya que siempre estamos en constante cambio. Tenemos lo que es el Plan de Estudios 2011, Aprendizajes Clave 2017, el que actualmente se está trabajando. Aquí, ambos programas buscan brindarle al alumno las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida, por lo que no debemos dejar de lado dos aspectos importantes: la escritura. Aquí debemos de planear los textos antes de comenzar a escribirlos, ya que hay maestros que presentan problemas de ortografía y queremos corregir, o peor, no realizamos las planeaciones de forma anticipada y organizada. Lectura, otro aspecto muy importante. Aquí el docente asume su papel como un guía y un facilitador del conocimiento. Pero ¿qué pasa? El docente no les da a los estudiantes la variedad de textos a elegir o se los impone. O peor, los alumnos no saben por qué y para qué van a leer. Un docente se le presentarán retos y obstáculos en su educación al enfrentarnos al día a día dentro de un aula de clases. Por ejemplo,
Un docente puede ir bien preparado para dar su primera clase frente a sus estudiantes. Puede llevar su planeación de forma bien estructurada, pero durante el proceso pueden ocurrir diversas circunstancias que hacen que lo planeado se trunque y eso puede generar frustraciones. Por lo que yo te invito a que no temas, toma nota y ten en cuenta que el saber didáctico se construye para resolver problemas propios de la comunicación del conocimiento, por lo que debes de considerar el saber didáctico como el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. No se te olvide, debes organizar anticipadamente tus clases y planificarlas. Si tú tomas en cuenta todo esto, serás un superhéroe, pero no se te olvide que para planificar una situación de lectura o escritura, debes tomar en cuenta las condiciones didácticas de los alumnos, así como sus aprendizajes previos. Así que ya sabes, toma nota y ten en cuenta y serás un superhéroe. En la actividad 5 abordamos las competencias comunicativas y lingüísticas, las cuales son la clave para la calidad educativa. Entre las competencias comunicativas está la habilidad de relacionarse bien con los demás y el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, en las competencias lingüísticas destacan la expresión oral y la comprensión lectora. Cabe mencionar que tales competencias no se dan de la noche a la mañana. Se necesita trabajar en ellas, tomando en cuenta componentes como el contexto, sistemas educativos y los programas de estudio. Asimismo, vimos las condiciones para que las personas se conviertan en lectores. Para ello, en las lecturas analizadas se encontraban dos autores, Alejandro Gamero, quien menciona que cuanta más educación tenga alguien, más probabilidades tendrá de ser un lector. También nos dice que las personas que viven en zonas urbanas tienden a leer más que los que viven en zonas rurales. Por otra parte, Gregorio Hernández Zamora menciona que hay escritores y científicos que piensan que la condición para que los hijos se hagan lectores es que crezcan en hogares con libros y padres que les lean. Todo empieza desde la familia. Si no hay padres que socialicen con sus hijos en la actividad de leer y escribir, el niño no tendrá ejemplos. Aprendizaje basado en proyectos del Plan 2017. Los elementos esenciales de un aprendizaje basado en proyectos son un contenido significativo, prácticas sociales del lenguaje, necesidad de saber, una pregunta que dirija la investigación, voz y voto para los alumnos, competencias del siglo XXI, investigación lleva a innovación, evaluación, realimentación y revisión. El trabajo por proyectos didácticos en la asignatura de español del Plan 2011 es una propuesta de enseñanza que permite el logro de los propósitos educativos mediante un conjunto de acciones, interacciones y recursos planeados y orientados hacia la resolución de un problema. Se divide en 3 fases: inicio, desarrollo y socialización. Sus propósitos son lograr que la lectura y la escritura en la escuela sean desarrolladas tal como se presentan en la sociedad, propiciar que los alumnos enfrenten situaciones comunicativas que favorecen el descubrimiento de los textos, generar productos a partir de situaciones reales que los acerquen a la lectura, producción y revisión de textos con una intención comunicativa. La planeación como instrumento del trabajo por proyectos didácticos. El proceso de planeación es una herramienta fundamental de la práctica docente, pues requiere que el profesor establezca metas con base en los aprendizajes esperados, por lo cual ha de diseñar actividades y tomar decisiones acerca de cómo evaluar el logro de dichos aprendizajes. En la actividad 7 vimos lo que es evaluación de los aprendizajes. Y bueno, ¿por qué se considera importante el proceso de evaluación? Pues permite mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad. A la vez es un factor que impulsa la transformación pedagógica, el seguimiento de los aprendizajes y la metacognición. ¿Qué se evalúa? El desempeño o los logros por el alumno, es decir, los aprendizajes esperados o significativos en el alumno, así como las habilidades, conocimientos, actitudes, destrezas e intereses que tienen a lo largo de su aprendizaje. ¿Qué significa que la evaluación sea formativa? El enfoque formativo consiste en poner al aprendizaje como centro de la evaluación, en donde se evalúe el desempeño y no al alumno. ¿Qué instrumentos se recomiendan utilizar para evaluar? Son diversos, entre ellos está la lista de cotejo, rúbricas, portafolio de evidencias, proyectos, observación, entre otros. ¿Qué estrategias pueden utilizarse para evaluar?
Fortaleciendo estrategias como la autoevaluación y la coevaluación favorecen un mayor involucramiento de los alumnos en su proceso educativo y promueven una mayor autorregulación de su propio aprendizaje. ¿Qué uso debe darse a los resultados de evaluación? Los alumnos pueden tomar decisiones acerca de su proceso de aprendizaje para crear con la ayuda de sus profesores, padres o tutores e incluso de sus compañeros las estrategias que le permiten aprender cada vez más y de mejor manera.